a propósito de fin de año y año nuevo, que por lo general ya se ha hecho tradición expresar un deseo o un propósito de año nuevo, les preguntamos a nuestros oyentes, ¿tienen ustedes un propósito en su vida? ¿En qué se basa ese propósito? ¿Es su deseo o responde al deseo de otros? Pregúntese ese punto. Les voy a dar lectura sobre algunas respuestas que han dado filósofos a través de la historia sobre qué es la vida para luego pasar con Adrián e ir reflexionando este aspecto. Pregunta, ¿qué es la vida? Dostoyevsky responde, es el infierno. Sócrates responde, es una prueba. Aristóteles, son minutos. Nietzsche es el poder. Freud es la muerte. Marx es la idea. Picasso es el arte. La vida es un arte. Gandhi responde, la vida es el amor. Schopenhauer, la vida es sufrimiento. Russell es la competición. Steve Jobs es la fe. Einstein, la vida es el conocimiento. Stephen Hawking, la vida es la esperanza. Y Franz Kafka, la vida es solo el principio. De mi parte, mi respuesta, la vida es un escalón necesario en el camino del desarrollo y de la evolución dentro de nuestra alma inmortal. Su reflexión, Adrián Ramos. Gracias, Gustavo. Y si le seguimos preguntando a las personas que nos escuchan o que nos están mirando, igual va a haber diferentes tipos de reflexiones acerca de lo que es la vida. Va a haber una opinión distinta y quizá contrapuestas unas de otras. Pero más allá de ello, es interesante siempre tener en cuenta algo, que todo tiene un sentido de existencia, ¿no? Si no fuera de esa manera, imaginemos que este aparato radial no se lo ocupara para escuchar o transmitir ondas eh, eh, de radio, sino más bien como un arma para golpear, por ejemplo, ¿no? Esto, ¿no? Mis lentes en este momento no fueran utilizadas para mirar más claramente, sino para sostener papeles, ¿no? Todo objeto va a tener siempre un sentido de existencia y un correcto uso de ese objeto depende de la claridad de ese sentido del objeto. Si yo no sé para qué sirve un vehículo, entonces lo puedo estar utilizando para otros fines para el cual no fue construido, Una ¿sí? Entonces, refrigeradora puede ser usada como guardarropa, por ejemplo, exacto. Y si no teniendo su conoce el uso. potencialidad, exacto, y se puede desaprovechar su uso no entendiendo su sentido de existencia. Sí, entonces, por eso, en todo objeto tecnológico, por ejemplo, siempre vendrá su manual de uso para poder entender qué componentes tiene, cómo fue fabricado y cuál es la mejor forma de hacer uso de ese aparato y de aprovecharlo al máximo, ¿sí? Entonces, por ese lado, el estratega chino Sun Tzu decía que siempre para toda victoria es necesario tener claro el sentido del porqué antes de planificar cómo, cuándo, dónde, es necesario entender el porqué, el ¿Y el sentido. para qué también? Ese es el sentido, el para qué sirve esto, ¿sí? Y luego vemos el cómo funciona, qué es este botón, etcétera. Si eso sirve para aparatos electrónicos y es un procedimiento entendible, ¿no? Inteligible, ¿no será acaso que también la vida necesita eh, o tendría un sentido de existencia del cual si no tenemos una claridad, entonces estaríamos desaprovechándola? Un sentido de existencia que vaya más allá del ciclo natural de la vida que tienen nuestros hermanos menores, los animales, que es nacer, crecer, reproducir y morir. Esos son los animalitos, pero el ser humano está llamado a la trascendencia. El ser humano tiene la capacidad y la posibilidad de ser y hacer algo más. Exacto. ¿Y será que esa, ese sentido de existencia de la vida, esa razón de ser de la vida,
corresponde o está vinculado entonces, según lo que menciona Gustavo, a un sentido también del ser humano. ¿No será acaso también importante profundizar en el sentido de existencia del ser humano para que se vincule a la vida apropiadamente? Es decir, en otras palabras, ¿para qué vivimos? ¿Para qué nacemos? ¿Para qué cada día nos despertamos? Si no se tiene un mediano sentido de existencia, entonces, ¿qué nos levanta cada día de la cama? ¿Está acaso ese sentido de existencia relacionado a otras personas o a la adquisición de bienes y productos? Porque si fuera de esa manera, entonces, cuando las personas se fueran o yo no puedo adquirir ese bien o ese producto, entonces mi sentido de existencia se perdería. Entonces, el sentido de existencia no está afuera de mí, quizá esté dentro de mí. ¿Cómo hacer para descubrir nuestro sentido, nuestro propósito en esta vida? Porque hay tanta gente todos los años y cada vez más en aumento, jóvenes incluso, que caramba optan por el suicidio, un asunto que no hacen ni siquiera nuestros hermanos menores los animales. Un animalito no se suicida, nunca. Y el ser humano que se supone que es lo máximo de la creación, inteligentísimo, el Homo sapiens, ese sí toma una actitud de violencia, no solo con sus semejantes, sino llegando incluso a atentar contra sí mismo. ¿Cómo entender eso? Uno y dos, oriéntenos cómo descubrir nuestro propósito. Cuando ese sentido de existencia está, no hay ese proceso de descubrimiento del sentido de existencia, entonces uno aspira a que el término de esta vida quizá nos lleve a una felicidad mayor, a una tranquilidad o a una serenidad mayor. Incluso religiosamente se habla, ¿no? Ya ahora está en paz. ¿Cómo sabemos de eso? ¿Qué certeza tenemos de aquello? Es una esperanza, es una fe que permitiría hacer que, bueno, terminemos ahora con esto para que en el futuro o el paso siguiente sea de felicidad. Pero al no tener una certeza, quizá no sea el procedimiento adecuado. Tal vez la parte o la naturaleza inferior del ser humano es el que de alguna manera llega a la paz por su culminación, es decir, la parte física, pero la naturaleza superior del ser humano, la mente pura, el espíritu es inmortal, Adrián, y ese Así es. va más allá del plano físico. Y he ahí la importancia de tener una conciencia tranquila. Si usted tiene una conciencia tranquila, pues sí podríamos decir que podría estar descansando en paz la persona cuando fallece de este mundo, pero si fallece con deudas, no me refiero solamente a la parte económica, sino deudas por su conciencia, porque actuó mal, ahí la situación podría ser distinta. Exactamente. Es lo que mencionaba el profesor Jorge Ángel Braga. Él decía, de la forma en cómo uno vive, será la forma en cómo uno morirá. Lo que usted menciona, de la conciencia durante el transcurso de la vida. Pero, claro, tomando el elemento que he mencionado, el espíritu es algo que está mucho más allá, es verdad, y que para varias culturas y civilizaciones clásicas es algo inmortal y que eh, tiene un conjunto de experiencias, ¿no? Para su reconocimiento. eh, Tendrá un sentido de existencia, una razón de haberse manifestado de esta manera, ¿no? Y si no comprendemos ese sentido, si no profundizamos en ese sentido, entonces todo este proceso de vida, de haber nacido, de haber crecido, de haber desarrollado ciertos elementos, no habrá culminado o no habrá terminado su completura al solamente vivir para ese aspecto de supervivencia. Me refiero a que si nuestra vida solamente está enfocada en sobrevivir, en tener que comer, en tener dónde vivir, en tener compañía, entonces es únicamente una supervivencia y no una profundización en el sentido de la vida. Y ahí es donde la acumulación de riquezas se torna algo irrelevante. 8 de la mañana con un minuto debemos concluir el segmento, estimado Adrián, dejándoles como tarea a nuestros amigos oyentes la pregunta con la que iniciamos este espacio.
cuál es su sentido, cuál es su propósito en la vida. Le invitamos a descubrirlo. Gracias por estar pendientes de este último programa del año 2024 del segmento Pienso, Luego Existo. A nuestros oyentes un fuerte abrazo. Gracias también a la radioemisora que nos permite salir al aire semana a semana. Y pasamos a estudios centrales con nuestro compañero Chester Chita. Bien, listo. Felicidades en Gracias, este fin de año. gracias, Gustavo. El último programa de Pienso Luego Existo del año 2024 y cerramos con un muy buen tema, creyera yo. De esta manera nosotros nos despedimos hasta el día de mañana, el último día del año, para compartir con cada uno de ustedes. Tendremos un programa especial en Aventura Noticias. Nos vamos. Que tengan un muy bonito inicio de semana. Que Dios les bendiga y chao, chao.